Entonces, con esas bases, arranquemos a mirar de una, no críticamente, sino hacer un juicio de valor sobre cada encíclica, y ustedes allá cada uno va haciendo un juicio crítico, o sea, va haciendo un juicio de valor. Mire, el aporte fue tal, en este campo, en este campo, en este campo no lo tocó, no habló de eso. ¿Y cuál cree usted que es el aporte de esa encíclica al bien común y a la prosperidad o al desarrollo, si quieren decirlo, al desarrollo de los pueblos? ¿Listo, hijitos? Entonces, con ese presupuesto metodológico, si no hay preguntas, arranquemos con la primera, que es la conferencia episcopal de Río. De Río de Janeiro, sí, señor. Sí, señor. Entonces, hijitos, si no hay preguntas, les agradezco que arranquemos, por favor. ¿Me dan, por favor, compartir pantalla? Ya, Pedrito, mira a ver si... Dale a ver. Ahí está activo, dale a ver, por favor. Ok. Listo. Sale una nota que dice, habrá preferencias del sistema, seguridad y privacidad para obtener acceso. Espérate a ver, lo desactivo y vuelvo a activar. Es que como se me apagó el computador abruptamente, entonces espérate a ver. No, no tienes que darle permiso a Pedrito, si no te deja. Tienes que hacer eso que te dice ahí, ir a preferencias de tu máquina y activar desde Zoom, proyectar. Ok. Listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ya. Gracias. Señor. Sí, señor. Ya se ve. Bueno, ya buenas tardes. Vamos a localizarnos en América Latina, en nuestro contexto. El tema que vamos a tratar es la primera conferencia general del episcopado latinoamericano en 1955 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Miremos algunos antecedentes. El episcopado latinoamericano tuvo una larga historia en la búsqueda de un organismo colegiado para discernir la ruta del catolicismo en América Latina. Durante la época colonial se desarrollaron juntas eclesiásticas y concilios provinciales tanto en Ciudad de México como en la ciudad de Lima. En 1899, por iniciativa del obispo de Chile, el Papa León XIII convocó en Roma al primer concilio plenario para discutir cuestiones doctrinales y para tratar problemas socioeclesiales de la región de Latinoamérica. Y en 1955 se gesta la primera conferencia general del episcopado latinoamericano, que es la primera de 5 en realizarse en el continente y sentó las bases para el Consejo Episcopal. Miremos la ficha. La asamblea fue convocada por el Papa Pío XII en la ciudad de San Sebastián de Río de Janeiro, del 25 de julio al 4 de agosto de 1955. Fue presidida por el cardenal Adeodato Giovanni Piazza, secretario de la Sagrada Congregación Consistorial, y fue presidente de la conferencia. Participaron en él los cardenales de Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, los arzobispos y obispos delegados de las provincias eclesiásticas de los territorios de la misión en América Latina. Sus objetivos fueron 2. Primero, examinar atentamente la situación religiosa y las necesidades de cada uno de los países de América Latina, poblada por más de 150 millones de fieles, equivalente entonces al 58% de los católicos.
Y la segundo objetivo, el salvaguardar el patrimonio de la fe católica en América Latina. Los documentos emitidos fueron la Carta Apostólica Ad Ecclesiam Christi del Papa Pío XII a los obispos latinoamericanos, Bien, sí, señora. el preámbulo, el documento final sobre las necesidades de América Latina, que es un texto breve, dividido en 11 títulos o partes, con 9 capítulos, el apéndice a las conclusiones de la Conferencia Episcopal y la declaración de los cardenales, arzobispos, obispos y demás prelados representantes de la jerarquía de América Latina reunidos en la Conferencia de Río. Esta parte es muy importante. Primero, presupuesto doctrinal desde el ver. Miremos los signos de los tiempos. Para este ejercicio escogimos la última década, del 45 a 1955. El contexto eclesial. En América Latina había la necesidad de renovar los métodos pastorales para evitar el problema religioso de la fragmentación y así generar una efectiva integración entre las iglesias regionales. Había grandes vacíos en el trabajo pastoral y vocacional y en el cuidado de la formación del clero. Hacían falta previsiones para ayudar a generar más y un mejor clero local. El laicado era el principal promotor del catolicismo, marcado por la preocupación de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia, particularmente en el contexto de la vida laboral y en la vivencia social de la fe. El Papa Pío XII, en su carta apostólica previa a la Conferencia de Río, expresó al episcopado latinoamericano su preocupación por la insuficiencia del clero, la amenaza de diversos grupos sociales y religiosos anticatólicos, las insidias masónicas, la propaganda protestante, las diversas formas de laicismo como la superstición y el espiritismo, que por ignorancia y adormecimiento se difundían crecientemente ocupando el lugar de la fe católica y satisfaciendo engañosamente las ansias del pueblo sediento de Dios. Miremos ahora el contexto político en el mundo, América Latina y en nuestro país. En el mundo, tras la devastación de Europa, en esta última década se viven las consecuencias de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Esto sí, muy importante tenerlo en cuenta. Las dos superpotencias vencedoras de esta guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética, rompen su alianza y convirtiéndose en líderes de dos bloques, el bloque occidental o capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este o oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. El mundo vio formarse lo que posteriormente se conoció como la Guerra Fría. En la década de los 50, la disputa entre estos dos nuevos ejes mundiales se intensificó notablemente, iniciando con la Guerra de Corea y su posterior división en dos estados diferentes. Poco después del fin del conflicto mundial, la Guerra Civil en China dio el triunfo a Mao Zedong, quien fundó la República Popular de China, bajo un régimen totalitario llamado el Partido Comunista de China, que transformó por completo al país y a la región. Se inicia la carrera armamentista sin precedentes entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Empezaron la temible competencia por crear un arsenal nuclear capaz de destruir todo el planeta. Es entonces cuando Estados Unidos hace estallar la primera bomba H. Es coronada Isabel II como reina del Reino Unido. Esto tiene que ver con este punto. Empieza el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra. Se intensificó y marcó en esta década. Imperios como el francés o el británico se desprendieron de numerosas posesiones en África, Oriente Medio y Asia. Es cuando en 1948 nace el Estado de Israel. Se inicia en 1955 la Guerra de Vietnam, que al igual que Corea es otro escenario disputado entre el bloque comunista y el bloque capitalista.
se firma el Pacto de Varsovia, donde la Unión Soviética y 7 estados más del bloque comunista se unen política y militarmente en contraposición a la OTAN. Fallece la gran figura de la ciencia, Albert Einstein. En América Latina, fallece Eva Perón, líder política y social de Argentina. Juan Domingo Perón, su esposo, es electo por segunda vez consecutiva, pero a los 3 años es derrocado por Eduardo Lonardi, dando inicio a la Revolución de los Libertadores. Marcos Pérez Jiménez establece su dictadura en el hermano país de Venezuela. Se inicia la Revolución Cubana en cabeza de Fidel Castro y su hermano Raúl Castro, que en 1953 y que culminaría triunfante en 1959. Alfredo Stroessner toma el poder y se convierte en dictador de Paraguay por más de 30 años. Y un año antes de la conferencia de Río de Janeiro, se suicida el presidente de Brasil, Getúlio Vargas, tras un intento de golpe de Estado fallido. Toma la presidencia João Café, quien a su vez es depuesto del poder por Nereu de Oliveira. Solo en Brasil hay 3 golpes de Estado en menos de 2 meses, y esto un año antes de la conferencia de Río. En Colombia hay violencia y persecución política entre liberales y conservadores después del Bogotazo del 9 de abril de 1948. Se inicia la lucha guerrillera en Colombia, en los Llanos Orientales. Colombia participa en la Guerra de Corea. Para buscar una solución a la paz, de 1951 al 53 se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Se da la reversión al Estado colombiano de la concesión de mares para dar origen a Ecopetrol. El general Gustavo Rojas Pinilla en 1953 da golpe de Estado y derroca al presidente Laureano Gómez. Y esto gesta lo que más adelante sería como el Frente Nacional. Ahora miremos el contexto socioeconómico en el mundo. América Latina era económicamente dependiente de los Estados Unidos y como consecuencia de esto se había comenzado a establecer la consolidación de gobiernos nacionalistas y reformistas que buscaban alejarse de su excesiva influencia en la conducción de sus políticas económicas internas. Alemania y Japón experimentan una sorprendente recuperación económica en menos de una década, donde Estados Unidos había logrado transformar a ambos países en potencia económica. Aunque Francia y Gran Bretaña tenían un mayor peso político a nivel mundial, en el comercio internacional estas 2 naciones, Japón y Alemania, superaban a los 2 países con su presencia, con sus marcas. Incluso superaban a la Unión Soviética. El siervo de Dios y político germano-francés Robert Schuman pronunció la célebre declaración de Schuman, que a través del Tratado de Roma fue el embrión de la actual Unión Europea. Miremos ahora el contexto sociocultural en el mundo. América y el mundo estaba viviendo una revolución cultural, especialmente en el cine y en la música, impulsada por el rápido desarrollo industrial y el consecuente fenómeno del consumismo, propiciado por la imagen de la plenitud del sueño americano. En los años 50 se vivió la etapa conocida como la Edad de Oro del cine, caracterizada por un exceso de películas, actores y directores considerados maestros esenciales para el cine actual. La música también se destacó en esta década porque sobresalieron géneros musicales como el pop y el jazz, y se da el inicio del rock and roll, convirtiéndose en un símbolo popular sinónimo de rebeldía para la juventud de ese entonces. Aquí en Colombia se inaugura oficialmente la televisión con el himno nacional en 1954 y nacen las primeras productoras colombianas. Ahora pasemos al segundo punto, la tesis programática y síntesis, desde el juzgar. La problemática. Los obispos destacaron 3 problemas principales en Río. Primero, la escasez de ambos cleros, el regular y el secular. Se focalizó como el principal problema por la gran falta de sacerdotes
y de vocaciones, situación agravada por otros problemas religiosos como la falta de unidad, proveniente de varios movimientos anticatólicos. El segundo problema fue la necesidad de una mejor formación y preparación de los laicos, problemática que los obispos trataron bajo el título de auxiliares del clero. El tercer problema, el problema social. Se proclamó la urgencia de orientar e intensificar la labor social por la acumulación de la riqueza en algunos pocos, los salarios insuficientes, la alta demanda de trabajo, la migración, la discriminación indígena y el racismo. Tercer punto, la propuesta y los aportes desde el actuar. Estamos viendo los juicios críticos de la Iglesia. Hubo una metodología y una organización que planteó la conferencia, y la realidad religiosa del continente marcó la agenda de la conferencia. Se realizó un análisis estadístico, como bien lo mencionó el padre, de la situación pastoral, espiritual y social de todas las iglesias locales. Se hicieron estudios y análisis en cada país para que las asambleas provinciales enviaran los resultados a la Asamblea de Río de Janeiro, que fueron atendidos por 7 comisiones. La primera comisión se encargó de las vocaciones y formación del clero secular, clero no nacional, religiosos y religiosas y auxiliares del clero. La segunda comisión se encargó de la organización de la cura de almas y medios especiales de propaganda para el apostolado. La tercera comisión trató el protestantismo, movimientos anticatólicos y la preservación y la defensa de la fe. La cuarta comisión, los problemas sociales y la acción católica social, que es muy importante. La quinta comisión trató las misiones, indios y gentes de color. La sexta comisión, la migración y gente de mar o el apostolado del mar, los marinos por estar dentro del ámbito del Caribe. Y la séptima constitución se encargó de la institución del Consejo Episcopal Latinoamericano. ¿Cuál fue la respuesta episcopal a estas 3 problemáticas que destacaron los obispos? Primero, promover con prioridad las vocaciones y reforzar el clero latinoamericano con sacerdotes y religiosos extranjeros. Evitar una eclesiología autoconcentrada y trazar el perfil del continente del catolicismo latinoamericano. Contener y reversar la creciente disgregación cristiana y el proceso de descristianización de la región. Formar adecuadamente a los fieles para impulsar su potencial en las diversas formas del apostolado laical a través de la iluminación, la educación y la acción en pro de la evangelización, de la paz y la justicia social. Fomentar la acción católica misionera para atender de manera efectiva la problemática de la migración, el racismo y la falta de promoción de la cultura autóctona regional. Se hicieron otras acciones como la aprobación y emisión de la declaración episcopal dirigida al clero y a todos los fieles de América Latina. Los obispos locales expidieron resoluciones alusivas a la Conferencia de Río para que se tuvieran en consideración en cada país. Se incentivó la creación de un diario católico en cada país. Se promovió fuertemente la acción católica social con fines pastorales y la evangelización. Y la principal propuesta fue la de constituir el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, con sede en Bogotá, cuya función sería la de identificar los principales problemas comunes de la región y la de coordinar e impulsar las iniciativas de la Iglesia Católica en Latinoamérica. ¿Qué faltó desde mi punto de vista? Faltó tratar más el tema político y económico y parcialmente el cultural. El cultural se trató más a nivel de cultura regional autóctona. No fue dimensionada la verdadera magnitud de la problemática social y política que vivía América Latina.
El argumento que prevaleció fue: nos hace falta clero. No hubo mención expresa sobre el enorme problema social y económico causado por la dependencia directa o indirecta a las grandes potencias. Tampoco hubo una postura definida frente a las políticas que buscaban el exceso de control o la desestabilización económica y política de algunos países de América Latina, con tendencias totalitaristas, ya fuera de derecha o de izquierda. Este problema aún persiste, pues seguimos divididos y polarizados. Eso explica el por qué la doctrina social de la Iglesia plantea su propia tesis. Como conclusión, ante el contexto y la realidad existente entonces, se delegó la búsqueda de soluciones al nuevo Consejo Episcopal Latinoamericano, tal y como ha sucedido con las conferencias que sucedieron, la de Medellín en el 68, Puebla en el 79, Santo Domingo en el 92 y Aparecida en el 2007. Muchas gracias. Si quieres, puedes dejar de compartir, Pedrito. Eso. Gracias. Padre, tiene que habilitar su micrófono para poderlo escuchar, padre. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, hijo. Excelente, Pedro. Muy bien. Muy bien. Esa era la idea. Entonces, miren, muchachos, algo importante aquí. La lectura que da todo un conjunto social en la iglesia, y es que, primero, hay que hacer una reforma religiosa. Y eso es importante. Pero hay algo que Pedro lo recalcó muy bien. Y es que el laico debe formarse. Y hay dos procesos aquí importantes. ¿Dónde se hace primer anuncio y dónde se hace ya formación permanente? ¿Cómo es de importante tener eso claro? En la evangelización de los pueblos hay una evangelización nueva y una evangelización de la iglesia. Porque no se puede descuidar lo que ya se evangelizó. Entonces, Río se preocupó por la nueva evangelización, o sea, por el anuncio querigmático, pero, y la iglesia ya evangelizada, ¿qué hay que hacer con ella? Si un buen profesional no se evangeliza, no tenemos un aporte social, político y económico, porque no son los sacerdotes los que definimos esa parte. Entonces, muy bien esa pauta. Ojo con lo que viene. Mire lo que vamos sumando a este cuestionamiento. ¿Cómo es de importante no descuidar las ovejas del rebaño en una formación, como decía Pedro, iluminadora, formadora o educativa y preparada para la acción? Son los laicos los que, iluminados por la fe, educados en la fe, actúan. ¿En qué ambientes? El económico, el político y el social. No se puede descuidar eso. Dos puntos importantes. Lo que decía Pedro frente a la acción social. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se siguió el modelo de Japón y de Alemania, que vienen de una posguerra? ¿Qué hicieron ellos para no seguir subordinados al capitalismo americano? Y vamos a ver una política excelente de Japón, que es la imitación innovadora en los negocios. Es como cuando usted va a un país más experto en algo y regresa y lo adapta
Por eso la imitación innovadora no es copiar, no es copiar, es imitar, pero innovar, teniendo en cuenta la situación cultural, la situación social y la situación económica del país. Uno aprende en el exterior y adapta, innova, porque no se necesita crear lo que ya está creado, innovar. Y por eso el avance de Japón y el avance de Alemania, algo que no se ha tenido en cuenta hoy en las personas que van al exterior. Una persona que va al exterior, de alguna manera patrocinada por el Estado, debe tener la responsabilidad ética, no impuesta, porque eso es socialismo, la responsabilidad ética de innovar. Innovar en una sociedad como la nuestra, que a pesar de ser urbana, es fundamentalmente agraria. Y aquí viene un problema ya hoy por hoy que no se ha atendido en América Latina, y hablemos más de Colombia. El desplazamiento indeterminado cuando no hay oferta de trabajo en una sociedad que se puede o que puede generar economía, que puede generar desarrollo a través del campo. Fíjense que ahí van saliendo cosas, estamos hablando de 1955. 55. Sí. Mire desde dónde viene el problema. El problema que alguna vez se suscitó con la tal reforma agraria que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Entonces, ahí vamos sumando. Y tercero, el ambiente cultural. ¿Qué pasa con el ambiente cultural, hijos? Que cuando la persona no tiene formada la conciencia, no entiende qué significa bienestar y prosperidad. Y pasan lo que puede pasar en una sociedad actual, que es el desarrollo indiscriminado del capitalismo, o capitalismo salvaje, como lo podemos conocer. Y cuando la persona no está formada en la conciencia, también se le puede masificar. Y entonces yo les proponía al final del documento que les envié, que le pedí a José, le dije, por favor, léanlo. ¿Qué pasa? Yo proponía en el último punto, algo que ustedes quería que lo enfrente, frente a qué es, que no es lo mismo una sociedad masa a una sociedad comunitaria. No es lo mismo. ¿Qué pasa cuando es una sociedad masa? ¿Y qué pasa cuando es una sociedad comunitaria? Porque si no hacemos ese juicio de valor, vamos a tener situaciones en las que hoy, en nombre del progresismo, estamos masificando el bienestar de la comunidad. O sea, estamos diciendo a todo el mundo, esto es lo que a ustedes les conviene. Y no sabemos si es lo que realmente conviene a todos. Entonces quedan esos preámbulos ahí. Entonces, para no alargarme, pasemos con Mater in Magistra, por favor. Buenas tardes, monseñor. Buenas tardes, compañeros. José Luis, si me pudieras hacer el favor de ayudarme, es que no sé cómo compartir aquí la pantalla. En la parte inferior, Joaco, aparece seguridad. Perdón, aparece compartir pantalla. Compartir pantalla en verde. Y el verdecito, el botón verde en la parte inferior. Ok. Ok. Listo. Bueno, ahí Josecito ¿quién me está ayudando Joaquito, ahí? si quieres ahí ya la estoy compartiendo. Ok, vale. Tú me avisas cuándo pasar y ya. De acuerdo. Antes de que empiece, le pido por favor, Pedrito, nos regala por favor, me envías la presentación a mi correo, si es tan amable. Gracias, Pedrito. Con mucho gusto, padre. Gracias, José. Padre Carlos y queridos compañeros,
voy a hablarles de la encíclica Mater et Magistra, Madre y Maestra, la Santa Iglesia Católica como promotora de la doctrina social de la Iglesia. La escribió el Papa Juan XXIII, la promulgó el día 15 de mayo de 1961. Fue anecdótico que él convocó a los trabajadores para hacer memoria de la encíclica Rerum Novarum, que su antecesor con mucha sabiduría la llamó como la Carta Magna de la doctrina social de la Iglesia. Y él la resalta mucho en la encíclica Mater, lo mismo la de 40º Anno del Papa Pío XI, porque pues es la continuidad de todas estas enseñanzas, de todas estas problemáticas que a las que el mundo se está enfrentando. Ellos venían, en ese tiempo venían de una posguerra, como lo había dicho Pedrito. Teníamos el problema de la Guerra Fría, de estas dos potencias mundiales, de estas dos ideologías que marcaron la existencia en esos momentos por el progresismo de la carrera armamentista. Gracias, José. Pues puedes continuar. Sí, aquí el Papa Juan XXIII pues hace mucha alusión a la Rerum Novarum, porque siempre en todos los encuentros del magisterio papal siempre la nombran, porque pues ellos fueron los pioneros para desarrollar esta doctrina social de la Iglesia, por las problemáticas, él la inició con el tema de los trabajadores, por el problema social que estaba en el contexto, y lo mismo la de 40º Anno, que es la continuación de la Rerum Novarum, después de los 40 años de esta encíclica. Dice, se conmemora la encíclica Rerum Novarum y además, a tener en cuenta el contexto de la época, se evoca enseñanzas de los predecesores y se expone con claridad los pensamientos de la Iglesia sobre los problemas sociales del momento. Ya los problemas sociales del momento en la encíclica Mater et Magistra, pues ya son los problemas a nivel mundial. Ya se extiende a todo el planeta todas las problemáticas que atañen a la vida en comunidad, a la vida en sociedad. Y por eso el Santo Papa Juan XXIII, pues hace unas propuestas a estos problemas y nos propone unas enseñanzas en las cuestiones sociales de la época. ¿Sí, José? Sí, aquí hablábamos del contexto de lo que se estaba viviendo en esa época, la tensión entre Occidente con el capitalismo, Estados Unidos, y Oriente con el socialismo marxista. Está la industrialización, el progresismo, los descubrimientos científicos para continuar pues desarrollando la ciencia y la técnica. ¿Sí, José? Entonces, las propuestas de la encíclica, tenemos el aspecto de la socialización. Dice que satisfacer los derechos de la persona humana, pues ya vienen en estos contextos las diferentes formas de asociación, tanto por el mismo surgimiento del progreso y de las ciencias. Entonces, lo que nos hablaba el padre Carlos, no podemos
vivir en una sociedad en masa, sino que tenemos que ser una sociedad comunitaria donde haya ese respeto por la dignidad humana, por el derecho al trabajo, por la equidad, que pues básicamente son los problemas que en el momento son los que siguen pues teniendo nuestro mundo, nuestro planeta, los pueblos, las naciones, pues estas desigualdades del poder económico pues hacen que no haya una verdadera pues convivencia en paz, ¿no? Que es lo que nos propone la Santa Iglesia Católica en este momento, Juan 23. Dice que los gobernantes deben profesar un sano concepto del bien común. Es claro que a eso es lo que estamos llamados todos, en concordancia pues con nuestra fe, como nosotros como cristianos católicos. El padre hablaba que, pues, que si las personas no son creyentes, ¿cómo? No, pues sí, de estas personas pues están las leyes divinas y las leyes positivas, que son las que rigen pues una sociedad para que haya un equilibrio, un bienestar, una sana convivencia. Habla de la convivencia pacífica entre los hombres para satisfacer los derechos y las obligaciones de la vida social. Gracias, José. Entonces, Juan 23 nos habla aquí nuevamente sobre la justa remuneración del trabajo. Pues por el trabajo, como lo había dicho nuestro Papa León XIII, el trabajo dignifica al hombre y pues es el que, por medio de él es que pues obtenemos los bienes para subsistir y para vivir, para tener una vida social digna. Dice, los trabajadores deben cobrar un salario que les permita mantener un nivel de vida humano y digno. Es la propuesta de la encíclica de que haya una remuneración justa, que se le pague a la persona por su capacidad intelectual, por su capacidad de mano de obra, teniendo en cuenta pues también los temas de los contratos, ¿no? Que haya un contrato de común acuerdo entre los trabajadores y los empresarios. Esto nos da la posibilidad del derecho a la propiedad, de como trabajadores tener la oportunidad del ahorro y poder tener un patrimonio. Dice, los hombres tienen derecho natural a la propiedad privada de bienes. Eso desde antiguo pues es como el baluarte de nosotros los seres humanos de conseguir, de trabajar, como lo decía nuestro Señor, de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. El ejercicio de la libertad tiene su garantía y al mismo tiempo su estímulo en el derecho de la propiedad. O sea, somos libres mientras tengamos un trabajo digno y podamos sostener y estimular nuestra vida en comunión con nuestras familias para un sano desarrollo. Justicia y equidad en la retribución del trabajo, para que el trabajador pueda ahorrar y tener un patrimonio, ya lo habíamos dicho. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias, sí. La agricultura. Este tema de la agricultura lo toca mucho el Papa Juan 23 porque él habla del abandono del campo. Él dice que la misma industrialización nos ha llevado a que las personas abandonen el campo y el campo es una fuente, gracias a Dios, es la fuente del desarrollo de los pueblos, sino que la industrialización en su momento pues atrajo más a las personas hacia las grandes ciudades y esto lo que acarreó fue un problema grandísimo para
de éxodo y de desventaja para las personas, porque pues sucede hoy en nuestro tiempo, igual lo estamos viviendo, el campo se está quedando solo, el campo, las políticas económicas y políticas para las personas del campo no son las mejores, entonces las personas emigran a las grandes ciudades. Esto acarrea un gran problema porque el campo, somos unos países donde, como decía el padre Carlos, unos países netamente agrícolas, sino que estos poderes económicos no lo han dejado progresar, no lo han dejado incentivar como se debiera para que el campesino pues viva en unas condiciones dignas, donde tenga sus servicios, donde tenga todo su, todos los servicios que presta pues los entes gubernamentales para que vivan, eh, socialmente felices, digámoslo así, en el campo, produciendo y haciendo lo mejor para seguir desarrollando pues las economías de los países. La propuesta del Papa Juan XXIII pues es una reforma a las políticas de la economía agraria, donde se pues tengan las garantías para que ellos puedan surgir, que puedan ser económicamente sustentables. Dice que incentivar el trabajo en el campo, llevar al campo todo el tema de todo lo que no hay, de lo que hay en las ciudades, llevarlo al campo para que pues las personas también en el campo puedan desarrollarse y vivir tener un desarrollo adecuado. Dice que un desarrollo adecuado de los servicios públicos, que tengan pues sus universidades, se puedan capacitar, el tema de las asociaciones, para que puedan pues salir adelante. Capacitación, creación de empresas cooperativas y asociaciones profesionales. Todo esto lo estamos viviendo en la actualidad. Son los mismos problemas de ese tiempo que, claro que en el transcurrir de los años, pues se han creado, los estados han creado organismos para apoyar y ser equitativos con lo del campo. Hay otra problemática que es la desigualdad entre las naciones. El mayor problema de los más ricos y de los más pobres. Entonces, el Papa Juan XXIII hace la propuesta de que los países desarrollados, los países del primer mundo, pues atiendan a muchas necesidades de los países pobres. Por ejemplo, las ayudas humanitarias, pues dice, y de emergencia, pues deben de ser obligatorias. Y pues lo vemos, hay muchos países que tienen esa responsabilidad social de ayudar a los menos favorecidos, tanto en los aspectos políticos, económicos y sociales, y lo mismo el apoyo científico, técnico y financiero. Pues es la realidad que nos sigue tocando, que bueno, entre unos más ricos, otros más pobres, pero entonces él habla de ahí exhorta a los países más desarrollados a que apoyen a los menos desarrollados. Pues en esa época se emanciparon muchas colonias, porque pues veníamos de un colonialismo, de unas jerarquías donde dominaban a la mayoría de los pueblos, y pues estas naciones que empezaron a surgir, pues con muchas dificultades para competir pues a nivel, para ser autosostenibles y no depender de esos países grandes.
Sí, José. El tema de la explosión demográfica, el capitalismo lo ve como un gran problema. Ellos dicen que si hay más gentes, pues el capital va a ser menos y no va a haber una forma de que podamos estar tantas personas en el mundo, y para ellos económicamente esto es como negativo. Entonces ellos crean los métodos anticonceptivos para controlar la explosión demográfica. El Papa propone que Dios creó esta tierra con sobreabundancia, que un buen país, los países con una buena instrucción de desarrollo, siendo equitativos, pueden ser, se puede sostener y podemos vivir aquí con todo lo que los recursos naturales que nos dio Dios, utilizarlos para que todas las personas puedan valerse de ellos para dignificar al ser humano, que es el fin de este mundo, ¿no? Es el ser humano como la propiedad, pues, del ser social. Entonces, gracias. Entonces ya aquí viene el tema de la iglesia, ya viene las propuestas de la iglesia de cómo hacer ese balance entre, con todas estas circunstancias del mundo, el tema político, social, económico, cultural, y hacer este enlace con nuestra dignidad de seres creyentes. Entonces, sí dice que entre los hombres nos debemos reconocer como seres creados por Dios. No podemos olvidarnos que nuestro fin aquí en esta tierra es perenne, es pasajero, que buscamos es una patria celestial. Pero este vivir en la tierra nos significa para nosotros el podernos desarrollar como personas y buscar esa santidad, esa proyección hacia lo eterno. La Iglesia Católica proclama y enseña que el hombre es fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. Somos miembros vivos del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Ahí es donde el Papa nos exhorta que la doctrina social de la Iglesia tenemos que aprenderla, tenemos que capacitarnos. Él invita a la evangelización en los laicos para que sea práctica la doctrina social de la Iglesia, para que seamos como miembros de esta Iglesia, no quedemos a un lado, sino que participemos y seamos, pues, los protagonistas y que tomemos la bandera de llevar una vida, pues, una vida en sociedad digna y bien fundamentada en nuestra creencia religiosa. Muchísimas gracias, compañeros y Padre Carlos. Bueno, muchas gracias, muy bien. Entonces, vea cómo vamos sumando elementos para hacer un juicio de valor y construir integralmente propuestas sociales. Vamos a quitarle un poco, no porque no lo sea, el ribete confesional. No porque no lo sea, porque nosotros, no por hacer una propuesta ética, no quiere decir que no estemos manejando el ámbito moral. Vea lo importante de eso. Que hay un perfecto y absoluto diálogo entre la ética civil y la moral religiosa. Entonces, para que no nos conceptualicemos sobre un fundamentalismo religioso y para que también, respetando las ideologías, dialoguemos con ellas y les hagamos entender
que de ninguna manera se puede arbitrar una confesión religiosa como impedimento para opinar sobre la situación política, social o cultural, porque no por ser religiosos dejamos de ser ciudadanos. Eso es un elemento fundamental para que ustedes en ámbitos abiertos puedan sostener, debatir la doctrina social de la Iglesia. Sostener y debatir. Ya lo importante, que de aquí en adelante no los puede limitar la confesionalidad. Somos tan ciudadanos como cualquier ciudadano y tenemos derecho positivo para aportar. Entonces, ¿qué nos aporta esta encíclica? Algo fundamental, y es que toca el problema social. ¿Y cuál es el cuestionamiento nuestro? ¿De qué manera se genera riqueza? El problema de generar riqueza es un ámbito social. Generar riqueza, no solamente un ámbito económico, generar riqueza. Entonces, hacía un cuestionamiento la encíclica, y es la mala remuneración de los obreros, la injusta remuneración de los obreros. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es que se les pague más. ¿Cuál es el problema? Para que haya una remuneración justa, se deben tener en cuenta unos factores fijos y unos factores variables de generación de riqueza. ¿Cuáles son esos valores? El valor del trabajo, el valor del bien y la redistribución del capital. Entonces, repito, para que haya una justa remuneración del obrero, se debe tener en cuenta la generación de la riqueza, ya sea en un bien o en un servicio. Debe generar riqueza. ¿Qué influye en la riqueza? Unos factores variables y unos factores fijos, que tienen que ver con el valor del trabajo, con la redistribución del capital y con el precio del bien o del servicio. Entonces, a esos factores hay que tener en cuenta también una deducción de costos que son fijos también, que son variables, y una tasa impositiva, que es lo que llamamos nosotros impuesto. Mire todos estos factores que vamos a ver. Quiero que los tengan en cuenta para que cuando yo los vaya a abordar y los vayamos a explicar, tengamos claridad hacia dónde vamos. Vamos a tener que formular dentro de los proyectos sociales la capacidad de generación de riqueza desde la industria o desde el campo o desde la prestación de servicios. Y esa generación de riqueza tiene que tener en cuenta unos factores fijos y unos factores variables, unos costos fijos y unos costos variables y una tasa impositiva. Primer factor a tener en cuenta, la democratización, no la socialización, la democratización de la producción. Y por eso en el documento que yo les proponía, que les envié, les voy a recordar ese aspecto. Entonces, en el numeral, a ver, le miro acá. En el numeral 8, cuando no hay democracia en la producción, se produce el monopolio o el oligopolio. Hay que no socializar,
porque eso se vuelve anarquismo. Hay que democratizar la producción, evitando el monopolio, evitando el oligopolio o la concentración en unos pocos. Entonces, esos factores son importantes. Un problema que mencionaba la encíclica, y es que debe haber, para generar riqueza, debe haber un apoyo técnico, científico y financiero. En síntesis, se debe capacitar para que se genere riqueza. Debe haber una capacitación, debe haber una educación. Y por obvias razones, la ética o la moral debe ser parte fundamental en esa educación. Que ese es el problema de la profesionalización hoy. Carreras que no tienen el componente ético y moral fundamental. Es un problema gravísimo hoy en las universidades. Se desvirtúa la moral como excusa confesional para no formar en la ética. Entonces es un problema clave que debe ir dentro de la política. Dentro de la política. Entonces, mire cómo vamos sumando elementos para construir proyectos o elaborar proyectos sociales. Y ya vamos a tener en cuenta los contextos. ¿Por qué? Porque si no hay libre oferta y demanda, o sea, si no hay libre cambio, vamos a tener problemas de importación o de exportación o de distribución de los bienes o de los servicios. Entonces se tiene que tener en cuenta también que deben haber políticas arancelarias definidas y claras para poder comercializar los productos o los bienes o los servicios. Elementos que vamos a sumar para construir proyectos sociales. Entonces, vea, así ve, vamos sumando a las encíclicas, vamos sumando aportes para construir y elaborar proyectos sociales. Listo, hijitos. Yo no sé si alcancemos, no sé si, creo que no, para el próximo, grupo. Entonces, yo no entendí muy bien digamos, el marco histórico de esa encíclica, entonces no tengo claro qué le quedó faltando de pronto para ese entorno social. Correcto. Entonces, si quiere, por favor, démosle la palabra al expositor. Sí, Marquitos. Marco, te escuchamos. Sí, señor, te escucho. Joaquito, es que pues yo no me quedó muy claro el entorno social en que fue escrita la encíclica, entonces no me quedó claro al final en qué quedó corta, o sea, qué le faltó, como el padre dice que analicemos en todos los documentos qué le pudo haber faltado abarcar a la encíclica para dar puntos de solución a esa problemática en que se enfoca. No me quedó muy claro qué le pudo haber faltado para aportar a la sociedad y aportarnos a nosotros en ese entorno. Bueno, Marquitos, pues remontándonos al contexto histórico en el que fue escrita en 1961, pues era un momento coyuntural para todo el mundo por el tema de la posguerra, la reconstrucción de estos países de Europa que afectó muchísimo la economía, y esa gran problemática del socialismo y el capitalismo, por ser pues los abanderados de los victoriosos de esta guerra, pero que llevaban unas ideologías contrarias
pues a todo lo que es el desarrollo social de todos los pueblos. Pensaría que fueron momentos muy coyunturales y pues por eso creo que muy lentamente se fue dando las soluciones a través de los años de todas las propuestas que hizo el Papa Juan XXIII. Todavía tenemos en la actualidad esas mismas problemáticas en este contexto de nuestra época, donde siguen habiendo pues desigualdad, donde sigue habiendo ese progresismo que quieren pues que hacen que los países sometan los más poderosos a los países más débiles pues en su desarrollo económico, social, político y cultural. Marquito, sí. Joaquín, aportemos un dato importante, y es que realmente la encíclica como tal no toca el ambiente político, que ya de por sí era bastante convulsionado. No lo toca abiertamente, lo toca sucintamente, pero no abiertamente. Entonces, queda como un bache entre lo que aborda muy bien la Conferencia de Río y lo que Pacem in Terris habla de la justicia en la tierra. La justicia tiene que tocar el ámbito político y lo toca sucintamente, no lo profundiza. Entonces aquí tenemos una digamos que el no, porque es un problema que no desaparece, sigue ahí latente, y es el problema de la clase, de la lucha obreros capitalistas, que no se aborda directamente en la encíclica. Otro problema es que toca también muy sucintamente el problema agrario. No define una política clara, además que no es obligación de la encíclica. O sea, no es responsabilidad de la encíclica definir una política clara, no le corresponde. Pero sí señala el problema. Sí lo señala. Y un problema que sí le concierne, y es que el problema religioso aborda una temática compleja que no es abordada por la encíclica, que es el problema de la teología de la liberación. No es abordada por ella. Tal vez porque en el contexto global no se evidencia como en el contexto latinoamericano. Porque es una situación que ya comienza desde 1954-55 y se desarrolla plenamente en el 60. A partir del 60 comienza la teología de la liberación. Entonces, es un problema que afecta la forma religiosa, porque ya toca el ámbito natural. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Hay una salida religiosa interpretada por cierto grupo, que es la teología de la liberación, que es bueno que se conozca y se ponga en evidencia para hacer también un juicio de valor, no solamente un juicio crítico, un juicio de valor. Entonces, recomiendo que leamos al señor David Alinsky, que es el gestor y promotor en los Estados Unidos de la famosa teología de la liberación, que fue de alguna manera también asumida por algunos obispos, no por la iglesia, pero por algunos obispos, y diseminada sobre todo en el continente latinoamericano. Y vamos a ver cómo afecta, especialmente en Colombia, cómo afecta la teología de la liberación en algunas, digamos que, maneras de hacer sus discursos socio-religiosos por parte de los sacerdotes. ¿Cómo afectó eso en el hoy? ¿Cómo afectó en el ayer y cómo afectó en el hoy? Entonces, eso también para entender que esa encíclica tampoco lo abordó. No sé, vamos a mirar las otras si lo tocan o lo abordan. Listo, hijitos.
¿Preguntas? Yo hago una pregunta, Héctor, hijo. ¿Están completos todos en el grupo o faltó alguien? Sí, señor. Hasta donde yo vi, sí, padre. ¿Están todos? Sí, señor. Padre, sí, señor, hoy estamos conectados todos. Ok, muchas gracias. Entonces, bien, entonces vamos a cerrar porque ya nos pasamos de horario. El cuadro que me muestra, excelente, porque vamos muy bien, vamos construyendo todo. Y la tarea mía es hablarles un poquito de la parte económica, de cómo se formulan proyectos sociales teniendo en cuenta algo tan complejo como es la plusvalía, que es que se le dé cuerpo a las sociedades jurídicas, pero no por encima de la persona ni del bien común. Que para generar riqueza es importante darle cuerpo a las sociedades jurídicas. Y por eso ellos tocaron el tema de cooperativismo, muy valioso, pero hay que darle cuerpo a las sociedades jurídicas. Porque las sociedades jurídicas son las que sostienen la riqueza, no la individualidad, no el capitalismo salvaje. Las sociedades jurídicas sostienen la riqueza sin caer en el monopolio. Es clave eso. Y vamos a aprender a cómo se calcula el valor de un bien para que sea rentable, para que sea productivo y para que produzca bienestar. Bien entendido el bienestar. Eso también es importante para que ustedes, sobre todo como laicos, nosotros no como religiosos, pero ustedes como laicos, cuando hagan proyectos sociales, los proyectos deben ser rentables, porque si no son rentables, se queda todo en el buen deseo. Y como no estamos en el reino de los cielos todavía, lamentablemente, estamos en la tierra, hay que producir riqueza y hay que hacerla que esa riqueza sea democrática, distributiva. Vamos a ver los principios de la doctrina social de la Iglesia, que uno, además de la subsidiariedad, es la ley distributiva. Entonces, esos aspectos son los que yo tendré que abordar cuando terminemos las encíclicas que nos quedan aquí, que son la Populorum, la Conferencia Episcopal de Medellín, y una que es muy clave. Yo le pido el favor a José Luis, que usted en sus manos tiene la solución, con la Gaudium et Spes. Usted tiene la solución al problema. Entonces, son claves, hijo. Son claves, muchachos, para entender todo esto. Yo les voy a ayudar con toda la parte económica, el cálculo del valor, teniendo en cuenta los valores fijos, los valores variables de la producción de un bien. Eso lo vamos a aportar. Pero previo a eso, tengo que terminar la parte de la doctrina, que es Gaudium et Spes, Conferencia Episcopal de Medellín, Populorum Progressio y la Gaudium et Spes, que es la más importante. Entonces, no sé si haya dudas hasta aquí, hasta dónde vamos, para despedir la jornada digital. Creo que me queda la Pacem in Terris. Sí, señor. Exacto. Sí, señor. Entonces, cuando comencemos el próximo sábado, Dios mediante, arrancamos con la Pacem in Terris para después pasar, vamos a dar un saltico, Pacem in Terris, Populorum Progressium, Conferencia Episcopal de Medellín y Gaudium et Spes. Entonces, lo dejo de último, José. Ok, listo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, no sé si haya preguntas, hijitos. ¿Todo bien? Hasta aquí vamos comprendiendo el caminar. Es algo, se nos va a tornar bien interesante a partir de estas encíclicas, todo esto. Entonces,
pues si no hay más, hijitos, si no hay preguntas, no vi la manito de ninguno levantada, entonces creo que todos estamos bien. Por ahí hay unos que están calladitos, pero espero que sea por juiciosos y no porque no estén... reflexivos, padre, y cuando Héctor nos presta el micrófono, pues gracias a Dios podemos hablar. La misericordia es divina. ¿Qué tal este? Está como un amigo que dice desagradecido. ¿Qué tal? Griten la próxima vez, Carlitos, grita, por favor. Grita, dígale, yo estoy aquí, yo estoy vivo. Salía de ver, dígale, salía de ver. Además. Así será, padre, así será, cuente con ello. Pero me alegra, hijitos, que, como dicen, en el buen sentido de la palabra, estén muy combativos para lo que viene. Estén muy combativos, muy despiertos, porque de verdad tenemos, bueno, yo no, ustedes porque son laicos, tienen una responsabilidad ante la iglesia y ante la sociedad de hacer, verdad, propuestas formales para cambiar este enredo que tenemos. Siendo tanto que de pronto hago la pregunta para ver si se demora el 15 minutos. Si no hay más. ¿Quién iba a preguntar? Escuchó muy mal la señal. Nadie iba a preguntar, bueno. Entonces, eso, vamos a construir modelos, que eso es lo más bonito de todo esto. Modelos que, como dice la razón práctica, que no por eso no la avala como decía Emmanuel Kant, no por eso no la avala la razón absoluta. Vamos a construir modelos económicos rentables, modelos económicos sociales variables, que tienen en cuenta todas estas variables y que pues depende es que la persona tenga ética en su labor política. Mientras haya ética política, todo esto se puede lograr. Cuando no hay ética política, se nos agrava la cosa, se nos complica la cosa. Entonces, hijitos, mil y mil gracias. Ustedes son los que hacen posible esto. A Héctor, muchas gracias por unirnos a este canal, a todos. Dios los bendiga. Lean, por favor, los resúmenes que yo voy haciendo para tener bases, hijo. O sea, es importante cuando la iglesia habla, no habla desde la fe ciega, sino desde la fe que dialoga con la razón. Y no hay como en esto tener razón para decir lo que hay que decir, ahora que todo esto está pasando. Entonces, Dios quiera que ya dentro de muy poco tengamos misas, que eso es muy importante, las celebraciones, pero que no se pierda esto, que es la reflexión, que ustedes puedan seguir generando estos espacios de reflexión. Dios los bendiga, hijitos, una feliz semana para todos. Gracias, padre. Gracias, padre. Chao. Gracias. Chao, hijitos.